Señores estudiantes, vamos a iniciar la clase. Me avisan si escuchan bien el sonido. Buenas tardes, profe. Sí, sonido y la pantalla. Vamos a pasar a la unidad de lo que es estática de los fluidos. Una vez ya abordamos las propiedades de los fluidos, tenemos una base para empezar este tema. Con la estática de los fluidos, bueno, esta unidad es un poco larga. Son bastantes temas, vamos a ir viendo uno por uno. Y la estática de los fluidos, pues la encargada de estudiar lo que es el equilibrio de los fluidos en reposo, ¿sí? Entonces vamos a mirar unas deducciones matemáticas de la presión y vamos a empezar con un fluido acelerado y vamos a hacer unas simplificaciones para obtener las ecuaciones pues, de la hidrostática. La variable que más nos interesa es la presión. Evaluar cómo varían las presiones en un fluido en reposo. Entonces vamos a mirar, vamos a estudiar lo que es la variación de la presión. Entonces, partiendo de una ecuación general de la variación de presión de los fluidos en reposo, sometidos a una aceleración. De allí vamos a simplificar la ecuación para fluidos con cero aceleración. Entonces, vamos a tomar como base este elemento diferencial. Es un elemento diferencial el cual pues es una especie de volumen, digámoslo así, infinitesimal, que tiene dimensiones, ¿no? De x por un lado en el eje x, de y en el eje z, de z en el eje z y de y en el eje y. Entonces están ligados a cada uno de los ejes coordenados x, y, z. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Es poder establecer cómo varían las presiones pues digamos en las caras de este elemento diferencial. Se generaliza la ecuación y se obtiene una ecuación para pues, diferentes condiciones. Entonces, este elemento diferencial, lo que hacemos es le aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces partimos de la diferencia de fuerzas en cada uno de los ejes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cogemos el eje X, que es este eje, entonces será el eje X, y el eje X pues tiene dos caras, ¿no? Las que están coloreadas de aquí, de azul, son las dos caras anterior y posterior del sistema, ¿sí? Entonces lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Newton en cada una de las direcciones, x, y, z. Entonces partimos, por ejemplo, de que si la presión en el punto, en el centro, digamos, del elemento diferencial es P, o sea que tendríamos una presión P en todo el centro del elemento diferencial. ¿Qué pasa si nos movemos a las caras de este elemento? Pues obviamente la presión cambia, ¿sí? Entonces si nos devolvemos en la cara anterior, en el eje, en el sentido negativo del eje X, entonces será la presión en el punto P menos el cambio de presión
menos el cambio de presión, o sea, es la variación de la presión con respecto a dx, o el cambio de presión con respecto al eje x, por esta longitud de x, pero como partimos del centro, entonces de x medios, ¿sí? Por eso es que aparece este 2 por aquí. Y en la parte posterior lo mismo, entonces sería presión, como va hacia el lado del eje positivo x, sería más cambio de la presión con respecto a dx. Bueno, aquí se me desapareció un 2, pero aquí va por de x medios también, ¿sí? Bueno, aquí es en la figura que estaba cambiando y se me pasó el valor de 2. Entonces, con la segunda ley de Newton, aplicamos en cada una de las caras, ¿sí? Para encontrar la presión total en los diferentes ejes x, y, z, partimos de la ecuación, pues, de lo que es derivada total, ¿no? Que por regla de la cadena, la derivada total de una variable es igual a la derivada parcial con respecto a x por dx más la derivada parcial con respecto a y por dy más la derivada parcial con respecto a z por dz. Entonces, este dx pues es cada uno de los elementos diferenciales, pero desconocemos estas derivadas parciales, ¿sí? No las conocemos y eso es lo que vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar estas derivadas parciales en cada uno de los ejes, las sustituimos luego en esta ecuación y encontramos una ecuación para el cambio de presión en cualquier dominio, ¿sí? Entonces, si empezamos por el eje x, entonces aquí era lo que explicaba, la presión en el eje x en una de las caras, pues será la presión en el punto P más cambio de la presión con respecto a x por dx medios. Este valor se suma o se resta si está en la cara anterior o posterior. Entonces, la segunda ley de Newton, si recuerdan, pues es igual a sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración, ¿sí? Este valor que está dado aquí, esta es la segunda ley de Newton, pues de forma simplificada. La sumatoria de fuerzas es todas las fuerzas que actúan en ese eje x sobre el elemento diferencial, ¿sí? En este caso, pues las únicas fuerzas son las fuerzas por presión en las dos caras ortogonales a este eje. Entonces recuerden que una presión pues es una fuerza por unidad de área, ¿sí? Si despejamos fuerza, entonces nos queda que una fuerza es igual a la presión por área. Entonces, si analizamos esta cara posterior, observamos que hay un área. El área es de de z de y, ¿sí? De z de y es el área, me refiero a esta cara, ¿no? Esta cara tiene área de y de x. Si actúa una presión ahí, la multiplicamos presión por área y me da la fuerza que actúa acá, ¿sí? Entonces esta presión la multiplicamos por dy de x y obtenemos la fuerza. Lo mismo para la cara anterior, la multiplicamos por dy de x, que son las áreas, ¿sí? Entonces, el término que tenemos aquí es un área, ¿sí? Perdón, es una fuerza. Todo esto es la presión en esa cara por el área de y de z. Entonces, esta va a ser en la cara anterior, menos la presión en la cara posterior, este signo es porque esta fuerza en la cara posterior va en dirección contraria al eje x, ¿no? Y esta va en dirección serían estas, ¿no?
Esta es la cara posterior, que sería esta, que sería negativa, porque va en dirección contraria al eje X. Y esta es positiva, porque va en dirección del eje X. Entonces es positiva y esta es negativa. Entonces esas son las dos fuerzas que actúan en este elemento, por su respectiva área, ¿no? De Y de Z, de Y de Z. ¿Y qué va a ser igual a esto? Pues a la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Pero qué es la masa? La masa pues es... bueno, aquí este término lo podemos simplificar, ¿no? Entonces, si multiplicamos presión por dy de x menos presión por dy de x, son dos valores igual con signo negativo y se simplifican de la ecuación. Por lo tanto, nos queda la suma de dos valores negativos, que sería un medio de diferencial de presión con respecto a x menos un medio de diferencial de presión de x. Un medio menos un medio me da 1, ¿sí? Entonces me da negativo, menos el cambio de la presión con respecto a x por dx, dy y de z, ¿sí? Entonces este término, estos dos términos largos se me simplifican en este término más corto, que es diferencial de la presión con respecto a x por el volumen, ¿no? De x, de y, de z. Y lo igualamos a la masa por la aceleración, ¿sí? Pero la masa, ¿qué es? Pues la masa es la densidad por el volumen, ¿sí? Entonces la densidad pues ya está definida, y el volumen de este elemento diferencial pues será dx de y de z, ¿sí? Entonces, la densidad por dy de x de z me da la masa de este elemento diferencial, ¿sí? Que es lo que incluimos aquí, ¿no? Entonces la masa por dx de y de z me da igual a la masa, y eso lo multiplicamos por la aceleración. Pero como estamos aplicando la ecuación en cada uno de los ejes, pues la aceleración será con respecto a cada uno de los ejes. Tenemos esta ecuación, nuestra fuerza igual a la masa es este valor, y la aceleración en x. En y lo mismo, por aceleración en y. Y en z hay una particularidad, que aparece una fuerza adicional, ¿no? Entonces en z aparece una fuerza adicional, que es el peso de este elemento. Entonces el peso de este elemento pues es igual al peso específico por el volumen. Como el peso específico es densidad por gravedad, lo podemos dar como esta ecuación, ¿no? Densidad por gravedad por dx de y de z. Entonces, si sumamos esa otra fuerza, obtenemos la aceleración en z más pues esta gravedad que aparece aquí, ¿no? Aquí factorizamos densidad por dy de x de z, que es la masa, y nos queda masa por aceleración z más gravedad, ¿sí? Si colocamos en términos de diferencial, pues la masa es densidad por dx de y de z por la aceleración en z más la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Entonces en z actúan tres fuerzas, ¿sí? Las dos fuerzas en las caras del elemento más el peso. En este caso, como va en dirección contraria al z, se lo coloca como en la sumatoria pues negativo, ¿sí? Las que van hacia arriba serían positivas, las que van hacia abajo en la pantalla serían negativas. Entonces aplicamos segunda ley de Newton en cada uno de los ejes y nos aparecen estas tres ecuaciones. Bueno, esta sería la variación de la presión en un
en un fluido que está en acelerado, ¿sí? Está acelerado. Si tenemos un fluido en reposo, pues quiere decir que las aceleraciones se hacen cero, ¿sí? O sea, un fluido, digamos, se llena agua en un tanque sin movimiento, pues las aceleraciones desaparecen. Entonces, se dan cuenta, aquí podemos, cada una de estas ecuaciones podemos, aquí nos aparece de x, de y, de z, y aquí de y, de z, si dividimos las tres ecuaciones por el volumen, estos términos pues se eliminan, ¿sí? Los términos de volumen de x, de y, de z se eliminan. Al eliminarse, pues nos queda que menos de p de x es igual a x, de p de y igual a y, y de p de z igual a z más gravedad, ¿sí? ¿Qué son estas ecuaciones que obtenemos aquí? Simplemente lo que hacemos es pasar el signo negativo al lado derecho y obtenemos estas ecuaciones. ¿Y qué son estas ecuaciones? Son las derivadas parciales de la presión, ¿sí? Con respecto a cada uno de los ejes, que era lo que nos faltaba en la ecuación de la presión total, ¿sí? Entonces ya tenemos estos términos, lo que hacemos es reemplazarlos, ¿sí? Entonces ya tenemos esos tres términos de la derivada total, lo reemplazamos y obtenemos esta ecuación, ¿sí? Entonces, esta ecuación me indica la variación de la presión total ya en función de la densidad y la aceleración y la gravedad, ¿sí? Para cualquiera de los ejes. Entonces, esta es una ecuación para el movimiento acelerado, ¿sí? Que aparece pues la aceleración. Ahora sí, tomamos la ecuación para el movimiento fluido en reposo, ¿no? Entonces, cualquier fluido puede estar en reposo, las aceleraciones se nos hacen cero en cada uno de los ejes, de P de X 0, de P de Y 0 y de P de Z, pues como AZ es 0, entonces nos queda un término, ¿no? Que es densidad por gravedad por de Z. Y aquí obtenemos, digamos, la ecuación general en Z para la variación de la presión. De hecho, el significado de estas tres ecuaciones es que en un fluido en reposo no existe variación de presión en un plano horizontal, o sea, un plano compuesto en X y Y no existe variación de la presión, solamente existe variación de presión en la componente del eje Z o la vertical, ¿sí? Actuando según pues la gravedad. Entonces esto igual a 0 me indica eso, ¿no? Recordarán. Como este es 0, pues no nos interesa es cómo varía la presión en un fluido en reposo en la vertical. Bueno, pues esto, como vamos a estudiarla en un solo eje, ya la derivada parcial se nos convierte en derivada total, o es como tenerla acá, ¿no? De esta ecuación. Si hacemos 0 estas aceleraciones, la derivada total nos queda como densidad por gravedad por derivada de Z. Entonces es una ecuación diferencial que es la que solucionamos, ¿sí? Por lo general valor de densidad por gravedad se suele colocar como peso específico, entonces
nos queda derivada total de la presión en el eje Z menos peso específico por dz. Esto depende pues del eje, cómo se mira la presión, ¿no? En esta ecuación, este signo menos lo que significa es que la presión es negativa cuando dz es positivo, o sea, en ese marco de referencia, ¿sí? O sea, dz es positivo, o sea, si subimos en un fluido, hagamos aquí un pequeño tanque, entonces digamos que el eje Z varía positivo hacia arriba, que es como dedujimos la ecuación, y este negativo significa que a medida que ascendemos la presión disminuye, ¿sí? Entonces la presión es contraria a Z, ¿sí? Entonces la presión aumenta a medida que aumenta la profundidad, entonces van en sentido contrario, y eso es lo que sería el significado de este signo negativo, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación, digamos, diferencial de la presión, para encontrar la variación de presión en fluidos en reposo, ¿sí? Esta ecuación es válida para líquidos y para gases, ¿sí? Entonces podemos encontrar la presión del aire, por ejemplo, o la presión del agua. Y cada uno tiene su solución particular. Prácticamente toda la hidrostática se basa en solucionar esta ecuación. Pues es una ecuación sencilla, ecuación diferencial sencilla, pero entonces tenemos solución para líquidos y gases, ¿sí? Pues la solución para un líquido simplemente es una diferencial, entonces la integral, se saca la integral aquí de esta ecuación, entonces le ponemos integral por aquí, integral por acá. El peso específico, como es constante para un líquido, quedaría de esta manera, ¿sí? Como es integral definida, pues simplemente la solución es P igual a menos gamma por Z, ¿no? Pero como es definida, se coloca la constante de integración. Entonces, esta es la solución de esta ecuación diferencial para un líquido en reposo. Que es la ecuación que tenemos acá, ¿sí? Menos gamma por Z más C. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el C? ¿Sí? Aquí se hace digamos un cambio del sistema de referencia. Cuando tenemos un tanque, para hallar la constante C, recurrimos a lo que se conoce como condiciones de frontera, ¿no? Por lo general, la presión en hidrostática no es común medirla desde el fondo, ¿sí? Que sería el sistema de referencia que tenemos, o sea, Z varía desde el fondo, ¿sí? O de un sistema de referencia en el cual Z es positivo hacia arriba.
¿sí? En la pantalla. Por general es más común tomar el nivel de la superficie, ¿sí? Entonces el nivel de la superficie en fluidos en reposo es muy importante porque ese sería el valor, digamos, el plano de referencia en el cual se mide las profundidades. Entonces uno lo que hace es medir la profundidad, por ejemplo H, ¿sí? Uno dice la presión a una profundidad determinada, H, y no dice la profundidad pues a una ordenada Z, ¿sí? Entonces encontramos que Z y H por lo general son valores negativos, ¿sí? Entonces Z, la variación, me refiero a la dirección, ¿no? Z y H los tomamos en dirección contraria, o sea que Z sería igual a menos H, ¿sí? Creo que aparece por aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este contacto de fluido? Que hay un contacto de fluido y en todo líquido pues que está sometido a la atmósfera y la atmósfera, ¿sí? Entonces todo lo que está por encima de este nivel de agua está en contacto con la atmósfera, y lo de abajo es el fluido. Entonces para encontrar C lo que hacemos es tomamos como referencia la superficie del fluido y miramos qué pasa cuando H0. Entonces cuando H0 pues es exactamente la superficie. Entonces ¿cuál sería la presión en esta superficie? Pues la presión del aire, ¿sí? Que si está en contacto con la atmósfera será la presión atmosférica, o sea que sobre esta superficie lo que actúa es la presión atmosférica. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos presión atmosférica. Entonces, cuando H0, la presión es igual a la presión atmosférica. Entonces, con esa condición de frontera, encontramos el valor de C. Entonces, cuando H0, o sea, aquí sustituimos, ¿no? Entonces, en esta ecuación, nos quedaría algo así, ¿no? Entonces, sustituimos Z por menos H, entonces nos va este negativo de aquí y nos queda este H. Entonces esta sería la ecuación que derivamos de la variación de la presión, pero medida desde la superficie hacia el fondo. Entonces, si H0 P es igual a la presión atmosférica. Entonces P es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, este término pues se hace cero y nos queda que C es igual a la presión atmosférica. Y ahí obtenemos, reemplazamos C en la ecuación y obtenemos esta ecuación de acá. Esta es la ecuación general de variación de la presión para un fluido en reposo, para un líquido en reposo. Con esta ecuación determinamos todas las presiones que ejerce los fluidos en reposo en cualquier punto bajo la superficie. Ha dicho, en términos generales, la presión en un punto bajo
bajo un líquido o dentro de un líquido es igual a la presión que ejerce el líquido por encima del punto, que sería gamma por H, más la presión atmosférica. Bueno, para un líquido pues la deducción es sencilla. Ahí la repasan para que comprendan mejor el procedimiento. Vamos a hacer aquí un ejemplo de aplicación de esta ecuación. Dice, se tiene un conducto con flujo a presión, como un tubo de agua, digamos, el cual conduce aceite, como se muestra en la figura 4.2. Determinar a qué altura, dice, en pies de columna de aceite subiría por un piezómetro colocado en la pared del tubo. Si en el mismo punto P se mide una presión de 14,7 psi. El aceite tiene una gravedad específica de 0,8. Despreciar la presión atmosférica sobre la sección abierta del piezómetro. Entonces el esquema del problema es, tenemos un tubo, que puede ser un tubo, en este caso de aceite, pero puede ser un tubo de agua, por ejemplo, los del acueducto, ¿sí? Si ustedes a un tubo del acueducto le hacen una perforación, pues simplemente por esa perforación sale el chorro de agua a una presión determinada, ¿sí? En este caso, si le colocamos una pequeña manguera o un piezómetro, como se llama, lo dejamos abierto en la parte superior, entonces en este caso el fluido pues asciende, ¿sí? Entonces asciende hasta una determinada altura H. Entonces si lo perforamos y le colocamos una pequeña manguera, esta presión que está ejerciendo este punto P hace que el fluido ascienda, ¿sí? Pues hasta estabilizarse a una altura, hasta una altura H, ¿sí? Y es H la que nos preguntan hasta dónde ascendería, ¿sí? Simplemente aplicamos esta ecuación, nos dice que despreciemos la presión atmosférica que está actuando sobre el piezómetro. Entonces la ecuación nos queda P igual a gamma por H. De esta ecuación despejamos la altura H, la cual sería la elevación física del aceite, y nos quedaría H igual a presión sobre peso específico, ¿sí? Esta es la ecuación que soluciona el problema. Entonces las alturas, mejor dicho, las presiones también se pueden dar en función de alturas, ¿sí? Esta altura de presión es una presión por unidad de peso específico, no por unidad o por peso específico. La presión es la que nos dan aquí, que es 14,7 psi, y aquí hay una serie de, vamos a ponerle P sub A como presión del aceite. Este sería P sub A. Bueno, toca cambiarle aquí vamos a insertar un texto y le ponemos y borramos ese P y le ponemos P sub A. Listo, ahí nos quedaría modificado
para estas variables. Entonces tenemos la presión del aceite que nos da, pues aquí como nos están dando en unidades del sistema inglés, 14,7 PSI es sistema inglés. El peso específico, recuerden que toda ecuación debe estar en el mismo sistema de medidas, ¿no? El peso específico debe estar en unidades del sistema inglés. Entonces recuerden que el peso específico está dado en libras pie cúbico, ¿sí? Y como nos dan en la gravedad específica, hay que multiplicarlo por el peso específico del agua a 4 grados centígrados en el sistema inglés, que es 62,4, ¿sí? Entonces multiplicamos gravedad específica por 62,4 libras pie cúbico, eso me da el peso específico de este aceite en el sistema inglés. Si hacen esta operación, pues sería 14,7 PSI. Recuerden que un PSI es libra pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces deben pasar la pulgada cuadrado a pie cuadrado para que se elimine con este valor. Entonces ahí se van lo que es libras y nos quedan pies cúbicos sobre pie cuadrado, que es pie. Eso tiene que darles 42 pies. Bueno, esta es una operación algebraica que la pueden revisar, pero aquí lo importante es el significado de la ecuación, ¿sí? Entonces quiere decir que si el tubo tenía una presión de 14,7 PSI dentro, al perforarlo y colocar una pequeña manguera, esta presión es el equivalente a tener una altura H de 42 pies, 42,4 pies. Esto es lo que se conoce como altura piezométrica, ¿sí? Entonces una unidad de la presión es una altura, ¿sí? Entonces serían 42,4 pies de presión de aceite. Listo, con esta ecuación podemos también transformar cualquier tipo de presiones, ¿sí? Entonces una altura de presión H está muy relacionada con la presión como fuerza sobre superficie. Entonces, más adelante no se vayan a extrañar cuando hablemos de presión en función solamente de la altura, ¿sí? Entonces se mide en columna del fluido que se está estudiando. Entonces, si es agua, es metros de columna de agua; si es aceite, metros de columna de aceite; pueden ser pies de columna de agua, pies de columna de aceite, o cualquier altura del fluido que se está estudiando. Entonces, esta es la solución de una presión, una solución de la ecuación de presión bajo un líquido en reposo. Para los gases también se puede solucionar la ecuación diferencial, esta ecuación, pero para los gases hay que conocer o tener algún conocimiento de cuáles son las propiedades de los gases. Entonces eso vamos a ver aquí enseguida. Entonces la ecuación de estado de los gases debemos conocerla. Esta ecuación nos relaciona por lo general la presión, la temperatura, la densidad y algo que se llama la constante de los gases, ¿sí? Está dada matemáticamente con esta ecuación. Entonces esta es nuestra presión, este V sub S, lo que se conoce como volumen específico, ahora miramos qué es. Esta es la constante del gas y la temperatura.
Las características de esto es que la temperatura es absoluta, o sea que va en kelvins. Hay que tener en cuenta esa unidad. R, pues la constante del gas, que por acá ya está dependiendo del gas, ¿sí? B sub S es el volumen específico y simplemente el inverso de la densidad. El volumen específico es el inverso de la densidad. Esto es dimensionalmente homogénea, por lo tanto todas las unidades de estas variables deben estar en el mismo sistema de unidades. ¿Cómo calculamos la constante del gas? R. Esto ya es un poco más un concepto de química, pero aquí lo vamos a ver rápidamente. Entonces R es igual a un valor de RU sobre M. Y RU es lo que se conoce como la constante universal de los gases. Esta sí es constante, es igual para todos los gases. Y por acá está definida como 8314 julios sobre kilogramos mol kelvins, o 49,71 pies libras sobre slug mol, dependiendo el sistema de unidades, ¿no? Este kilogramo mol, este kg mol se conoce como kilogramo mol, ¿sí? Es una unidad para medir pues a nivel atómico los elementos, ¿no? Y M es lo que se conoce como masa molar. La masa molar ya está estipulada para cada uno de los elementos que se utilizan, ¿no? Entonces todos los gases, por ejemplo el hidrógeno, el nitrógeno, el helio, bueno, y demás gases ya tienen su respectiva masa molar, que uno la encuentra pues ya determinada. Por ejemplo, para el aire, que es una combinación de diferentes gases, se ha estipulado que es 28.97 kilogramos sobre kilogramo mol, o 28.97 slug sobre slug mol. Entonces, si hacemos para el aire, podemos encontrar R. Entonces, RU, que es la constante general, universal de los gases, sobre este valor de 28.97. Al hacer esta operación para el aire, tenemos que el R mayúscula es 286,98 julios sobre kilogramo grado Kelvin, ¿sí? O en unidades inglesas pues será 1716 pies libra fuerza sobre slug grado Remium, ¿sí? Aquí el julio pues es newtons metro, ¿no? Por eso acá aparece en libras fuerza pie, ¿sí? Porque la unidad de fuerza de energía se descompone en fuerza por longitud. Entonces necesitamos aplicar esta ecuación para poder solucionar la ecuación diferencial de presión. Bueno, aquí un ejemplo como para entender esta ecuación. Dice: en un tanque con un volumen de 0.2 metros cúbicos contiene 0.5 kilogramos de nitrógeno. La masa molar del nitrógeno es 28 kilogramos sobre kilogramos mol a una temperatura de 20 grados centígrados. De hecho, es un nitrógeno que está dentro de un recipiente o de un tanque almacenado, y nos piden calcular cuál es la presión que ejerce el nitrógeno dentro del tanque. Entonces simplemente tendríamos un tanque y nitrógeno, y este nitrógeno pues ejerce presiones internas, ¿sí?, sobre las paredes del tanque, y nos piden calcular
esa presión, ¿sí? Entonces nos dan el volumen del tanque y el peso y la masa del nitrógeno que hay dentro de ese volumen. Con ello podemos encontrar la densidad. Nos dan la masa molar y con ello podemos encontrar la constante del nitrógeno R. Nos dan la temperatura de 20 grados centígrados. Esta temperatura está en grados centígrados, hay que tener en cuenta que hay que transformarla en escala absoluta, ¿sí? En kelvins. Bueno, aquí les presento el problema, la solución rápidamente. Entonces encontramos la densidad del gas, que es 0.5 kilogramos sobre metro cúbico sobre 0.2 metros cúbicos, me da densidad 2,5 kilogramos metro cúbico. El volumen específico es 1 sobre la densidad, que es 1 sobre 2,5 kilogramos metro cúbico, me da 0.4. El R del gas sería 8.314, que es la RU, que es la constante universal, en julios, kilogramos mol, grados Kelvin, sobre la masa molar, que es 28 kilogramos sobre kilogramos mol. Estos, como están en el denominador y numerador, se eliminan, ¿sí? Kilogramos mol se elimina, nos queda julio, kilogramo y kelvins, ¿sí? Hacer esta operación nos da 296,92 julios sobre kilogramos grados Kelvin o kelvins. Entonces ya tenemos R, tenemos densidad y tenemos volumen específico. Lo que hacemos es despejar la presión de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación despejamos la presión, que simplemente nos queda de esta manera. Entonces la presión es R por temperatura, ya sea por la densidad del gas o 1 sobre el volumen específico. Entonces aquí lo único que tenemos que considerar es que esta es la transformación de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces al grado centígrado siempre se le suma 273,15, ¿no? Es una constante de conversión para colocarlo en grados Kelvin. Sería 293,15 grados Kelvin la temperatura del gas. Eso nos da, se cancela kilogramos y nos queda julio. Ahí se cancelan los Kelvin, ¿no? Se cancelan los kilogramos Kelvin y nos quedan julios metro cúbico. Pero un julio metro cúbico, un julio es un newtons por metro, ¿sí? Entonces newtons por metro sobre metro cúbico, se nos va un metro y nos queda newtons metro cuadrado, que es unidad de presión, ¿sí? Entonces tiene que darles unidad de presión, si no está mal el cálculo en la ecuación, ¿sí? En esta ecuación, al reemplazar los valores y simplificar, debe dar unidades de presión. Newton metro cuadrado, que es un pascal. O sea, ahí tenemos la presión que produce el nitrógeno sobre el recipiente. Por aquí hay una anotación, es que la constante universal de los gases también está dada en algunos textos como 8,3145 julios mol kelvins, y la masa molar es 28 gramos mol, ¿sí? Pero si ustedes hacen la operación con estas unidades, les da este mismo
este mismo valor, ¿sí? Simplemente aquí lo que hacemos es, no ponemos kilogramos mol, sino mol, entonces este 8314 lo dividimos sobre 1000 y me queda 8,31. Entonces repasan este ejercicio para poder usar esta ecuación de los gases perfectos. Otro que debemos saber para poder solucionar la ecuación diferencial de presión es los procesos térmicos. Entonces en los gases suceden algunos procesos que tienen que ver con la temperatura, se llaman procesos térmicos o proceso termodinámico, ¿no? Entonces dentro de ellos está lo que se llama el isotérmico. Entonces simple, entonces porque se relaciona presión, volumen y temperatura, y si es isotérmico quiere decir que la temperatura es constante durante todo el proceso, o sea, no cambia, ¿sí? Y solo cambian la presión y el volumen. Y este proceso isotérmico debe cumplir esta ecuación, ¿sí? Que la presión inicial por volumen inicial debe ser igual a la presión final Entonces presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Entonces simple, temperatura constante, presión y volumen son los que cambian. El proceso isobárico, esto iso pues quiere decir igual, ¿no? Acá isotérmico es igual, térmico tiene que ver con la temperatura, isobárico, bárico tiene que ver con la presión. Quiere decir que isobárico, en el proceso se conserva la presión constante y cambian las temperaturas y los volúmenes. Y debe cumplirse esta ecuación, que el volumen inicial sobre temperatura inicial debe ser igual a volumen final sobre temperatura final en un proceso determinado. Está el proceso de isócoro. Isócoro está relacionado con iso igual, coro con volumen, ¿sí? O isovolumétrico o isométrico. Proceso donde el volumen es constante y varían la temperatura y la presión. Entonces se relaciona estas dos variables en esta ecuación, donde presión inicial sobre temperatura inicial debe ser igual a presión final sobre temperatura final. El proceso adiabático es un proceso que se conoce en el cual pues no existe transferencia de calor, ¿sí? O el gas no absorbe calor durante el proceso. Si denotamos calor por Q sub L, quiere decir que el cambio o el diferencial de calor es igual a cero, ¿sí? Y debe cumplir esta expresión donde la presión inicial sobre la densidad elevada a una constante K es constante. Esta constante K ya tiene un nombre estipulado que se llama exponente adiabático. Entonces todos los gases tienen exponente adiabático. Aquí para el aire se ha estipulado un valor de K igual a 1,4, ¿sí? Como una constante para el aire. Está el proceso isoentrópico. Dice que es un proceso adiabático, pero reversible, o sea, volver al estado inicial. Reversible es que se vuelve a un estado inicial sin que haya pérdidas o sin fricción. Entonces cumple estas dos ecuaciones, que son temperatura final sobre temperatura inicial igual
la presión final sobre presión inicial elevado al exponente adiabático menos 1 sobre el exponente adiabático. Y esta que relaciona el volumen, que sería presión por volumen al exponente adiabático igual inicial sobre igual a presión final por volumen elevado al exponente adiabático. Condiciones iniciales y igual a condiciones finales, pero en esta relación, ¿no? Entonces se considera que esto es por general para un gas ideal, y para otro, como el aire, pues es una forma aproximada de cálculo. Entonces, de esto nos pueden dar alguna variable. Por ejemplo, nos pueden dar una variable, la temperatura y el volumen inicial y final, y nos pueden pedir calcular la presión final de algún sistema, ¿no? Ya sea en cualquiera de estos procesos. Vamos a mirar un ejemplo sencillo para mirar cómo se aplican estas ecuaciones. Dice, se tiene aire sometido a fuerza de compresión, es como un pistón, dentro de un recipiente. Calcular sometido a una fuerza de compresión dentro del recipiente, calcular la presión final y temperatura final del aire, ¿sí? Sometido a compresión. Entonces, nos dan los siguientes datos. Nos dice que la presión inicial es 3 kilopondios centímetro cuadrado, temperatura inicial 20 grados centígrados, volumen inicial 0.4 centímetros cúbicos. O sea, ese es el inicial. Lo sometemos a una fuerza final y el volumen se nos convierte en 0.07, o sea, se reduce, ¿no? Pasa de 0.4 centímetros cúbicos a 0.07 centímetros cúbicos. Como es aire, usamos un exponente adiabático de 1,4. Y según estos datos nos dice que calcularlo para proceso isotérmico, igual temperatura, o isoentrópico, ¿sí? Entonces nos dan las condiciones iniciales, algunos valores de la condición final, y no conocemos ni presión final ni temperatura final. Si es proceso isentrópico, pues simplemente despejamos la presión final del proceso isentrópico, que es presión inicial por volumen inicial sobre volumen final. Como estos datos nos los da el problema, pues no tenemos inconveniente, ¿sí? Entonces reemplazamos presión inicial, que es 3 kilopondios centímetro cuadrado, por 0.4 centímetros cúbicos dividido por 0.07 centímetros cúbicos, que son los datos del problema. Eso nos da que en el proceso isotérmico la presión final es 17,14 29 kilopondios centímetro cuadrado. Cuando hagan este tipo de ejercicios hay que chequear que nuestro resultado sea coherente con las unidades, ¿no? Si las unidades dan diferente a las de presión, quiere decir que estamos solucionando mal el problema. El proceso isoentrópico. Entonces, para el proceso isoentrópico podemos despejar de esta ecuación, ¿no? Como nos dan presión inicial, volumen inicial y volumen final, nos queda como incógnita la presión final. Entonces la podemos despejar de aquí y reemplazar los valores. Entonces, presión final, reemplazamos presión inicial 3 kilopondios, leemos la minúscula, y este volumen que tenemos acá
no se nos vaya a confundir con velocidad, ¿no? Entonces ya tenemos volumen inicial, volumen final, elevado al exponente k de 1,4. Este es un cálculo ahí algebraico. Nos da 34,4245 kilopondios centímetro cuadrado. Ahora nos piden la temperatura, usamos esta ecuación. Como nos dan temperatura inicial, nos piden temperatura final. Como ya conocemos la presión final y presión inicial y el K, pues despejamos de aquí de de T sub F. Entonces despejamos T sub F, esta ecuación. Entonces nos queda T sub 0 por presión sub F sobre presión sub 0 elevado a la acá arriba, elevado a la K-1 sobre K. Entonces la temperatura, recuerden que esto se trabaja en unidades absolutas, entonces siempre le sumamos 273,15 para convertirlo en kelvins. Hacemos la operación y nos da una temperatura de 588,67 kelvins. O sea, ya tenemos el ejemplo de cómo se maneja estas ecuaciones en un caso práctico, ¿no? A partir de este conocimiento podemos solucionar la ecuación diferencial de presión para los gases, ¿no? En este caso vamos a solucionarla para la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica es máxima en el nivel del mar y a medida que uno asciende, la presión atmosférica va disminuyendo. Por lo que se conoce como presión atmosférica estándar. A la presión en el nivel del medio, en el nivel del mar, y la temperatura a 15 grados centígrados. Y se conoce como presión atmosférica estándar. Y que ya se ha medido, pues si no varía mucho de ese valor. Entonces, como les decía en la clase pasada, que habíamos dado estos mismos datos, hay que aprenderse de memoria o memorizar estos datos. Sirven para transformar presiones o convertir presiones de un sistema a otro. Entonces, esta es la presión atmosférica estándar en diferentes sistemas de unidades. 1033,227 kilopondios centímetro cuadrado es igual a 1033 metros de columna de agua. Esto es que no se van a sorprender cuando decimos metros de columna de agua, porque ya vimos la relación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de metros de columna de agua, estamos midiendo presiones que cumple la relación de P, una presión sobre peso específico. Está lo mismo en esta, 760 milímetros de mercurio, es una longitud, es igual a una atmósfera, igual a 29,92 pulgadas de mercurio, igual a 14,7 psi, igual a 2116,2 libras pie cuadrado, igual a 33,87 pies de agua, ¿sí? Esta es otra unidad que se da la presión en unidad de longitud. Lo mismo que esta, 406,79 pulgadas de agua, es igual a 101.325 pascales,
o a 101,325 kilopascales, o igual a 1,01325 por 10 a la 6 dinas centímetro cuadrado, o 1,01325 bares. Entonces, ahí dedican un tiempito, se memorizan esto, que les va a servir o es de gran utilidad en todos los temas que tienen que ver con presiones. Entonces vamos a ver la variación de la presión atmosférica con la altura, ¿sí? Como les decía, vamos a ver esta gráfica. En la atmósfera está compuesta de varias capas, ¿no? Por ejemplo, la troposfera, la estratosfera, mesósfera, ionosfera, mesósfera y extratosfera, que es ya saliendo al espacio. Y cada una de estas tiene una variación de la temperatura y una variación de la presión. Entonces, en la troposfera, por lo general, la temperatura varía linealmente, como una recta de pendiente constante, y a medida que avanzamos hacia el espacio, pues va teniendo diferentes variaciones, ¿sí? En cambio, la presión absoluta de la atmósfera tiene una tendencia, digamos, curvilínea. A medida que uno viaja hacia al espacio exterior, pues la atmósfera se va perdiendo y la presión se va reduciendo a cero, ¿sí? Si nosotros usamos la ecuación diferencial de la presión estática, podemos encontrar una ecuación para esta curva, ¿sí? Que nos indique cómo varía la presión con la altura. Para ello podemos tener unos datos. Entonces, la variación de la temperatura en la troposfera, o sea, en esta parte que es lineal, se ha comprobado que se puede comportar de esta manera. Temperatura en función de z es igual a una temperatura inicial que se toma de referencia por un alfa por la altura, que es z. Este alfa es algo que se llama tasa de lapso, es como una pendiente, ¿no? Entonces es 0.005 kelvins sobre metro, o también es 0.00357 grados Remium sobre pie. Es como la pendiente de variación de esta línea. Entonces, esta tiene digamos una variación o un diferencial, y eso nos lo da tasa de lapso. Z pues es la altitud, ¿no? Entonces podemos usar la ecuación diferencial de presión de la ley universal de los gases. Despejamos el peso específico, despejamos la densidad. Recuerden que el cambio de presión es igual a densidad por gravedad por dz. En vez de densidad la despejamos de la ecuación de los gases. Nos queda presión sobre RT. Bueno, ahí hacemos algunas, como esta es una ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales, pues empleamos el método de separación de variables para integrarla. Entonces todo lo que tiene que ver con P o presión lo colocamos en un lado, el lado izquierdo de la ecuación, y tiene lo que acompaña a dz, pues puede ser en el otro lado. Donde gravedad por RT, pues en este caso serían constantes, ¿sí? No varían. Lo integramos, P, digamos, entre una presión conocida P sub 0 y P, y el Z lo integramos entre 0 y Z, puede ser, ¿sí? Si asumimos que un nivel determinado toma 0, y medimos a partir de ahí. Entonces nos queda la integral de
aquí lo que hacemos es sustituir, ¿no? Este valor aquí de temperatura, esta temperatura, perdón, les dije que era constante, perdón, la temperatura aquí no es constante porque varía según la tasa de lapso. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta temperatura por este valor, ¿no? T sub 0 menos alfa z. Bueno, aquí se pueden combinar dos métodos de integración, uno es de separación de variables y el otro aquí que es el de sustitución, ¿no? Entonces, si sustituimos x por t sub 0 menos alfa z, derivamos, nos queda que dz es igual a dx menos alfa. Haciendo esa sustitución podemos integrar y encontrar los valores. Recuerden que la integral de 1 sobre la variable es logaritmo, ¿sí? Entonces sería 1 sobre p, la integral sería logaritmo de p, y la integral de 1 sobre este elemento sería también logaritmo de x sobre x, nos daría logaritmo de x. Volvemos a reemplazar y obtendríamos esta ecuación. Esta diferencial de logaritmo de p menos logaritmo de p sub 0, pues por propiedad de los logaritmos se nos convierte en logaritmo de la relación, ¿no? Pongámosle un paréntesis. Entonces, logaritmo de p menos logaritmo de p sub 0 es igual a logaritmo de p sobre p sub 0. Lo mismo de este término de acá nos queda igual y metemos todo en el logaritmo. Lo que nos interesa es p, ¿sí? Pero p está dentro del logaritmo, pues le aplicamos exponencial y elevamos y despejamos p sub 0, ¿no? Entonces recuerden que esta propiedad del logaritmo dice que un número multiplicado por un logaritmo es igual al logaritmo del argumento elevado a ese número. Entonces, gravedad por la tasa de lapso por R pasa a un exponente. Y le sacamos exponencial a ambos lados y nos da P igual a P sub 0 por temperatura inicial menos gamma z sobre T sub 0 elevado a este exponente. Entonces, se dan cuenta, podemos obtener una expresión matemática que nos permite evaluar la presión atmosférica en cualquier punto z, ¿sí? Pues partiendo de un punto conocido, ¿no? Entonces, puede ser el nivel del mar, conocemos la presión, la temperatura del nivel del mar, conocemos la tasa de lapso, simplemente le damos valores a z y nos da la variación de la presión. Entonces esa ecuación puede explicar esta curva, ¿sí? Esta curva de presión. Ya tenemos una ecuación para ese efecto. Bueno, esta ecuación diferencial de presión la podemos solucionar pues para cualquier proceso isotérmico, ¿sí? Perdón, para cualquier proceso. En este caso la podemos solucionar para el proceso isotérmico, donde la temperatura es igual. Recuerden que la expresión de la ecuación es esta, ¿no? De P igual a menos gamma por gamma de Z, donde gamma es el peso específico. Pero como este es un proceso isotérmico, que está dado por esta ecuación, P sub 0 por V sub 0 igual a P sub F por volumen sub F. Este volumen lo podemos relacionar con la masa y despejar la densidad, ¿no? Entonces, el volumen es una masa sobre densidad, entonces sería volumen inicial, sería masa sobre densidad inicial, volumen final sería masa sobre densidad. Como la masa se conserva constante, pues no varía dentro de ese volumen, esta masa se cancela por ser constante. Y de esto podemos pasar a encontrar el peso específico en función de la presión. Entonces sería el peso específico en función de la presión
Si la presión final la denominamos como P, que sería nuestro incógnita desconocido, entonces simplemente este peso específico lo reemplazamos aquí en esta ecuación e integramos y encontramos ya el valor de lo que nos pide. Entonces hacemos separación de variables, esta P pasa para acá, nos queda de P sobre P, y acá nos quedaría de Z, y estos dos valores que acompañan a dz sí son constantes. Entonces la integral entre P sub 0 y P sub f de 1 sobre P es logaritmo de P sub f sobre P sub 0, esto por propiedad de logaritmos, ¿no?, que ya habíamos dicho. Y acá por la integral de z es la integral de dz es z entre c sub 0 y zf, pues será zf menos z sub 0. Como lo que nos interesa es la presión final, simplemente sacamos exponencial a ambos lados, entonces aquí se desaparece el logaritmo, nos queda P sub f sobre P sub 0 igual al exponencial elevado a todo este término. Entonces todo este término nos queda elevado el exponencial, despejamos P sub f, entonces P sub f será igual a este P sub 0 que multiplica este exponencial. Y allí ya tenemos una ecuación para encontrar la presión final de un gas en proceso isotérmico, pues conociendo unos datos iniciales, ¿no? Aquí un ejemplo numérico dice: suponiendo que la atmósfera prevalece condiciones isotérmicas, o sea, si la atmósfera tiene condiciones isotérmicas, podemos usar esta ecuación. Calcular la presión y la densidad a una elevación de 2000 metros sobre el nivel del mar. Si la presión inicial en Z0 es 0, si la presión inicial en Z0 igual a 0, es P sub 0 igual a 10 a la 5 pascales absolutos. Y la densidad inicial es de 1,24 kilogramos metro cúbico, que es la densidad del aire, ¿no? Es un ejemplo que está planteado en el libro de Streeter, para que o un ejercicio similar para que lo revisen. Simplemente reemplazar en esta ecuación por los datos que nos da el problema, ¿no? Prácticamente nos da todo: presión inicial 10 a la 5 pascales, gamma sub 0 que es 1,24, P sub 0 10 a la 5 pascales por la gravedad, densidad por gravedad, que nos da peso específico, ¿no? 981 por Z final, que es 2000, que es la elevación, menos 0, que es el Z inicial. Pongámosle Z sub 0. Y hacemos ya la operación matemática, se nos da 78.404 newtons metro cuadrado o pascales, ¿no? Y la densidad, pues la podemos hallar relacionando pues la densidad inicial con la presión inicial y final, ¿no?, del proceso isotérmico, ¿no? Entonces la despejamos de aquí, esta ecuación, despejamos la densidad final, que sería 1,24 por el valor de la presión final sobre la presión inicial, eso me da 0,972 kilogramos metro cúbico. Entonces ya hemos obtenido ecuaciones para estudiar la variación de la presión en líquidos y en gases. En ingeniería civil no es muy común el manejo de gases, ¿no? Porque solo tratamos manejo de líquidos, solo en casos excepcionales trabajamos con gases, pero el movimiento de gases es mucho más raro, digamos, que los líquidos. En los temas siguientes nos vamos a concentrar en la ecuación
la ecuación de variación de presión con los líquidos. Entonces nos vamos a concentrar en esta ecuación, que nos permitirá solucionar pues varios problemas de la hidrostática.